¿Cómo ha sido mi historia en calistenia durante estos 8 años que llevo entrenando? Las frustraciones por las que he pasado, los errores que he cometido, los logros y los progresos que también están. En este vídeo te voy a detallar desde los primeros intentos hasta movimientos avanzados en competición y te voy a hablar de los principales errores que yo he cometido y que tú debes evitar para avanzar muchísimo más. Conocí la calistenia en 2015 y la historia tiene algo que ver con un lagarto. Te cuento, en 2012 acabé la carrera y hice mis prácticas en una clínica de exóticos en Barcelona. Estando de fiesta con los amigos, pues nada, me encontré un lagarto, entonces decidí traérmelo a Mallorca. ¿Qué pasó? Que en 2015 no tenía mucho dinero y entonces por aquel entonces me puse a buscar por YouTube cómo criar cucarachas. Sí, cucarachas, como lo has escuchado. El lagarto, que era una pogona, comía cucarachas. Entonces me puse a buscar cómo criar las cucarachas y tuve la suerte de que encontré una persona de aquí de Mallorca que hacía un vídeo explicando cómo criar las cucarachas. Entonces me puse en contacto con él y nada, nos hicimos amigos. Siguiendo, en aquella época que era Facebook, yo veía que él entrenaba calistenia. Yo estaba fuerte, pues siempre había ido al gimnasio, había hecho diferentes deportes y la verdad es que lo veía hacer calistenia y yo decía, esto lo puedo hacer. Entonces, un día contacté con él y me dijo, vale, vente a probar calistenia. Claro, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta, cuando estaba entrenando con él, que no era capaz ni de hacer 3 dominadas seguidas. Entonces me piqué. Y como lo llamaban muchos, el veneno de la calistenia. Seguí entrenando por mi cuenta y cada vez estaba más fuerte. Me empezaron a salir las primeras skills, que creo que la primera que fue el bad lever a los 2 meses, que para mí fue increíble, y seguí entrenando y cada vez muchísimo más fuerte, hasta que en 2017 casi tenía straddle planche y front lever. Pero pasó algo terrible y fue que tuve un accidente en moto. Por desgracia salí volando de la moto en una curva y al caer con la mano me partí la mano. Entonces me dolía muchísimo, no podía hacer fondo, no podía hacer flexiones, no podía hacer el pino y yo digo, aquí hay algo que no es normal. Así que fui al hospital y solicité una resonancia magnética. Yo ya tenía más o menos una idea de lo que podía pasarme, porque al ser veterinario y más o menos tener conocimiento, digo, seguramente es una artrosis. Y efectivamente, el diagnóstico fue de artrosis. Ese dolor lo tuve durante 8 meses que no podía entrenar absolutamente nada. A pesar de todo, decidí tener constancia y disciplina y ir a entrenar. Y tuve la suerte de que habían hecho un parque nuevo a pocos metros de mi casa. Así que decidí ir allí a entrenar y conocer esa pedazo de comunidad que tengo hoy en día en Mallorca, que somos muchos, hay un montón de buen rollo y es una auténtica pasada. También me sentía que a finales de 2018 me plantearon competir. Yo no me veo preparado, pero os daré un consejo. Nunca te ves preparado para competir. Entonces me decidí a apuntar a la competición y bueno, me caí, obviamente, porque es que la primera competición normalmente casi siempre te sale mal. Entonces me caí, pero ya me picó el gusanillo de la competición. Tanto me picó el gusanillo que me metí en la organización de Mallorca a hacer competiciones. Y bueno, en 2020, en plena pandemia, organizamos un eventazo que a día de hoy ya lleva la 4ª edición, que son las Santa Ponsa Battles. No solamente eso, es que en plena pandemia decidimos irnos a competir fuera. Por desgracia era en Estonia y no llegamos, pero nos quedamos en Suecia. Y fue muy gracioso porque de repente llegan un grupo de jóvenes allí a competir a un gimnasio random que no hacía competición y claro, teníamos que competir por streaming. Y ya nos veías a nosotros con los móviles y con el portátil grabando, que íbamos de lado a lado con el portátil y con un altavoz. Era muy gracioso. Después de ese evento el hype era muy alto, entonces vi que mi nivel había subido tanto que me pasó algo que no le recomiendo a nadie y tampoco a ti, y es un consejo que te doy, que fue que quise hacer cosas que mi cuerpo todavía no estaba adaptado para hacer. En resumen, y para que me entiendas, quise aplicar ejercicios de fuerza que yo no estaba preparado para hacer. Te digo qué ejercicio era una full plan a 4 pasos y medio más o menos. Sí, la aguanté. El problema fue que cuando bajé mis articulaciones no estaban preparadas para hacer ese ejercicio, así que me lesioné, pero bien lesionado. 8 meses de dolor de hombro, que creo que todo calisténico avanzado ha pasado por eso. ¿Por qué pasó? Por tener prisa y no esperar al momento indicado, no
calentar bien, querer tirar cosas que tu cuerpo no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que si te pones a hacer el burro, porque no tiene otra palabra, te lesionas. Y es la recomendación que yo te doy. Si empiezas a entrenar, si ves que te salen las cosas, no te pongas a hacer el burro. Calienta bien, prepara tu cuerpo y si no te ves capaz de hacer una cosa, no la hagas porque te vas a lesionar. Y las lesiones en calistenia, hay algunas que te vienen de repente, pero hay otras que son acumulativas y de repente en 8 meses ves que te empieza a doler aquí, te empieza a doler aquí, te empieza a doler aquí. ¿Por qué es? Porque hace 8 meses hiciste el burro. ¿Cómo soy hoy en día? Pues la verdad es que entreno con cabeza, poco a poco, adaptando, sin hacer el burro, y desde aquel entonces que aprendí no me he vuelto a lesionar. Tanto es lo que me gusta la calistenia que este año ha sido brutal. Nos fuimos a competir a Algarve, que es una competición nacional clasificatoria para el Mundial. La verdad es que una competición que me quedaba muy alta, pero yo tenía unas expectativas de decir, oye, voy a ir allí, voy a disfrutar, me lo voy a pasar bien, y así fue. Es que Algarve es un sitio increíble, allí en Portugal, brutal, las imágenes, se lo recomiendo a todo el mundo. Además nos fuimos un grupo de amigos de aquí de Mallorca y disfrutamos como niños pequeños. La competición, pues bueno, pues pasó lo que pasó. Iba nervioso, hice un asegurado y me caí, pero bueno, me lo pasé muy bien. Luego, más adelante, competí en una competición un poquito más de mi nivel y tuve la suerte, también es que me había preparado bien para el nacional, de quedar primero en la competición. Fue en Felanís, aquí en Mallorca, y una experiencia increíble. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo y quieres avanzar más rápido en calistenia, lo que tienes que hacer es suscribirte.